Continuaremos hablando de colitis ulcerosa, pero cómo lo observamos en una ecografía. Para esto es importante mencionar que la ecografía tiene su función porque nos ayuda a conocer la extensión de la enfermedad, así como la gravedad de la afectación, lo cual puede ayudarnos a modificar la terapéutica que se tenga, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una afectación distal, puede ser suficiente con un tratamiento focal o tópico y así evitar fármacos sistémicos que tengan sus efectos secundarios importantes. Agregado a esto, el conocimiento de la extensión de la colitis ulcerosa es importante porque marca diferencias pronósticas, por ejemplo, pacientes con mayor riesgo de precisar un ingreso hospitalario y colectomía, en caso de una degeneración en cáncer de colon y de mortalidad en las formas más extensas. Pero, ¿qué observamos en una ecografía? Podemos observar un engrosamiento de la pared, pero con un mantenimiento de la típica estratificación de la pared, pérdidas de las austras, disminución de la compresibilidad y ausencia de peristaltismo. Recordemos que la colitis ulcerosa es una inflamación que se da fundamentalmente a nivel del estrato mucoso, aunque se han observado casos que también llegan a afectar a la submucosa. Pero se diferencia la enfermedad de Crohn porque esta enfermedad es focal y pues afecta más que todo al estrato submucoso y transmural. En este caso tenemos dos ecografías. En esta imagen de acá, que es una imagen obtenida con sonda lineal de alta frecuencia, en donde vamos a observar el flanco izquierdo y la fosa ilíaca izquierda y observamos pues la parte del sigma y el colon descendente, las cuales sus paredes están engrosadas, aunque se mantiene una estructura de las capas pues ya están conservadas. La afectación es más extensa a nivel de la mucosa y la submucosa, lo que yo mencionaba anteriormente, especialmente a nivel del sigma, donde se alcanza hasta un espesor de 9.2 milímetros. Según el diagnóstico que se llegó en este caso, era una colitis izquierda de moderada a severa. Tenemos la imagen de acá abajo, la cual es una imagen obtenida con sonda lineal de alta frecuencia a nivel del flanco izquierdo. Aquí se observa un engrosamiento de la pared de colon que alcanza hasta 7.2 milímetros con una estructura en capas muy poco visibles, aunque el límite a nivel de la serosa pues sí se mantiene conservado y los hallazgos también corresponden a una colitis izquierda. Gracias. Bueno, continuando hablando con la tomografía de la colitis ulcerosa, tenemos que tener en cuenta que, bueno, en esta misma colitis los hallazgos más frecuentes son engrosamiento parietal, recalcar que tiene que ser continuo de la parte del recto y del colon, ¿sí? Bueno, básicamente se pueden extender hasta el propio ciego, también puede estar asociado a un leve engrosamiento parietal del ilion distal. También debemos tener en cuenta que en el colon va a perder su patrón de austras y va a adquirir una configuración de manera tubular, ¿sí? Mientras que por otro lado, bueno, para lograr diferenciarlo de la enfermedad de Crohn debemos tener en cuenta que primero que la enfermedad de Crohn, cualquiera de estas esta patología de la enfermedad de Crohn puede aparecer desde la boca hasta el ano, ¿sí? A diferencia de la propia colitis ulcerosa, que es que básicamente solo se enfoca en la parte del colon, ¿sí? Bueno, como ahora hablando de la imagen, lo que tenemos que tener en cuenta aquí en la imagen A es que vamos a, bueno, es un corte coronal donde vamos a encontrar más que nada la propia evidencia de la colitis ulcerosa, ¿sí? Si logramos ver, es una manera continua, y como lo mencioné hace un momento, desde la parte de aquí, después del colon transverso, el colon descendiente, ¿sí? Aquí no se ve la otra zona que falta del colon de aquí, porque este es un corte un poco más profundo, un corte más superficial. En otra imagen se lograba ver esta pequeña parte del colon que también se encuentra de manera engrosada, a diferencia del otro lado, del lado derecho. Si lograron ver bien, las paredes están un poco más delgadas, ¿sí? Y en el lado izquierdo donde se encuentran las paredes totalmente engrosadas hasta casi llegar a la parte del recto. Ahí en la imagen B tenemos un corte axial donde evidentemente podemos ver en todo esto de aquí, ¿sí? El propio engrosamiento parietal, que bueno, básicamente es un engrosamiento parietal estratificado del propio colon descendente y la parte sigmoides. Se lo puede ver de manera correcta como las paredes están engrosadas, ¿sí? También dicho de paso de que en otras zonas se ven las paredes un poco más delgadas, ¿sí? Esto ya sería el intestino delgado, para lograr diferenciarlo del intestino grueso, como se dan cuenta. Aparte de que si fuera en el intestino delgado, lo que se encontraría este tipo de engrosamiento de pared ya no se trataría de una colitis ulcerosa, sino con una enfermedad de Crohn, puesto que la propia colitis ulcerosa solo se basa en la parte del órgano del colon. Gracias. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre la enterotomografía.
La enterotomografía o escanografía abdominal con protocolo especial es para la evaluación del intestino delgado. Esta se ha convertido en una valiosa herramienta de diagnósticos en los pacientes con sospechas de patologías intestinales, como la colitis ulcerativa o en la enfermedad de Crohn. La adecuada evaluación del intestino delgado se obtiene gracias a los medios de contraste endovenosos y grandes volúmenes de medios de contrastes neutros administrados por vía oral, con el fin de lograr distender la luz intestinal y obtener imágenes para valorar el lumen, así como el espesor y el patrón de realce de las paredes de intestino delgado. Además, tenemos la ventaja adicional que esta técnica nos ofrece de valorar la totalidad del abdomen y de la pelvis como una escanografía convencional. Tenemos que también la preparación del paciente tiene que ser correcta, ya que identificamos la pared intestinal. Tienen que tener una restricción dietaria, la cual va a disminuir los falsos positivos de interpretación de lesiones focales como pólipos o tumores. Y se tiene que garantizar reposo durante 2 horas para que todo vaya bien. Las ventajas que tenemos de la enterografía es que es la fácil realización, los parámetros sencillos del escáner y menor radiación respecto a estudios de endoclisis. Además, las imágenes generadas son familiares para el grupo de cirujanos y gastroenterólogos. De ahí tenemos ciertas limitaciones que son secundarias al uso de agua como único contraste neutro, debido a que se absorbe en la mucosa intestinal y genera una distensión subóptima, principalmente en el ilion terminal. De aquí tenemos una imagen de una enterotomografía en la cual podemos ver en, en la flecha recta un engrosamiento parietal continuo al recto y en la flecha curva tenemos la prominencia de las arcadas vasculares adyacentes. A continuación, mi compañero. Buenos días, yo soy Robert Caicedo y voy a seguir hablando sobre la enterotomografía en la colitis ulcerosa. Bueno, esta se caracteriza por el compromiso del colon de forma continua mientras la inflamación se limita a la mucosa y la submucosa. Estas lesiones pueden llegar a comprometer hasta el ciego. Bueno, el recto suele encontrarse comprometido en un 95%, mostrando una estrechez luminal. También puede presentarse un engrosamiento mural y proliferación de la grasa perirectal, además con ensanchamiento del espacio presacro durante la fase crónica. La supresión completa de la grasa perirectal en las secuencias en ponderación de la T2 con saturación grasa es un hallazgo característico en pacientes con colitis ulcerosa de largo tiempo de evolución. El realce heterogéneo y el engrosamiento de la pared superior a 3 milímetros son hallazgos típicos. En cuanto a la infiltración grasa de la pared, esta se observa en el 60% de los pacientes. Otros hallazgos asociados con ganglios mesentéricos de apariencia inflamatoria e ingurgitación de los vasos mesentéricos. Los cambios asociados a la enfermedad crónica suelen verse con pérdida de las austras, bordes lisos, formación de estenosis, rigidez e infiltración grasa. La colitis ulcerosa se encuentra asociado con un alto riesgo de cáncer colorectal, el cual se incrementa de acuerdo con la duración y el compromiso de la enfermedad. Al respecto, se ha estimado que la incidencia es aproximadamente del 8% a los 20 años y puede llegar al 18% a los 30 años. Por esto se recomienda un estricto seguimiento, y ya que también se ha encontrado que los pacientes con diagnóstico de colitis ulcerosa y colitis por enfermedad de Crohn se benefician con vigilancia anual con colonoscopía, mientras que en los casos con compromiso del colon descendente y sigmoide secundario, enfermedad inflamatoria intestinal, se debe iniciar con el seguimiento a los 10-15 años del diagnóstico. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del tipo penetrante o fistulizante. En este caso, pues tendríamos que tomar en cuenta que esta es una inflamación grave que progresa a ulceración transmural
con fistulación o perforación intestinal. Y aquí habría que hacer dos grandes diferencias, ¿no? Entre las ulceraciones profundas transmurales que responden a inmunomoduladores como el anti-TNF y a las fístulas ya establecidas, que en este caso pues habría que tener en cuenta siempre que pueden ser riesgo de sepsis, ya que estos son reservorios infecciosos. En el caso de las fístulas activas, pues estas van a presentar ante la imagen una captación intensa, y en el caso de las fístulas crónicas, pues estas se representarían con baja señal y sin realce el contraste. Y con respecto a la localización más frecuente, pues sería perianal, y sus complicaciones que son extraparietales, pues serían plastones inflamatorios y afectación visceral adyacente. En el caso de los abscesos, pues habría que retirar inmediatamente el tratamiento con inmunomoduladores. Entonces, hablando de las imágenes que hemos marcado aquí, tenemos que la figura superior presenta el caso de una fístula externa, en el caso de la imagen A y B, que indica varios procesos fistulosos, como podemos ver aquí en las flechas amarillas, y también pues estas estarían ubicadas entre el ángulo esplénico del colon y el colon descendente, y con respecto a la flecha blanca, marca uno externo subesplénico hacia la pared abdominal. En el caso de la imagen superior, pero en la porción C y D, presentan el realce de abscesos fistulosos y realce periférico de absceso de la pared abdominal, como podemos ver en esta imagen de aquí. Y con respecto a la imagen inferior, se evidencian varias colecciones mesentéricas con las flechas amarillas, como podemos ver aquí, adyacentes a asas de Lilian, y la imagen B presenta el mismo paciente con absceso de la pared abdominal que está aquí ubicado, ¿no? Representado por las flechitas blancas, y eso sería todo. Ahora nosotras vamos a hablarles sobre la enteroresonancia. En cuanto a la enteroresonancia, es muy útil para saber diferenciar las posibles causas de obstrucción intestinal, incluyendo la enfermedad de Crohn. Esto también nos permite diferenciar entre segmentos estenóticos fijos o espasmos transitorios. También si la estenosis es inflamatoria o fibrosa y si se trata de un proceso obstructivo grave o suboclusivo reversible, gracias al estudio dinámico y con el patrón de realce. Empezando con los hallazgos extramurales. Aquí en esta imagen tenemos alteraciones de la mucosa, que son úlceras superficiales. Estos son cortes axiales. Estos van a demostrar, en la primera imagen que está arriba, estos van a demostrar el engrosamiento parietal del ilion terminal con edema submucoso e irregularidad en la superficie mucosa con varias ulceraciones focales, como lo demuestran en las flechas blancas. Y bueno, esta imagen de acá es una vista endoscópica del ilion terminal que va a tener presencia de múltiples úlceras superficiales, que son las que marcan las flechas negras. Bueno, en cuanto a la segunda imagen, que es la que tenemos aquí, esta es prácticamente la deformidad o borramiento de los pliegues mucosos intestinales y bueno, el engrosamiento de las válvulas convinentes. En la imagen en la A sería, esta es una imagen coronal que va a demostrar un engrosamiento de las válvulas mucosas convinentes y que se encuentran en el ilion distal con morfología pseudopolipoidea. Es como aquí se ven en las flechas blancas. Y bueno, en la imagen B, esto es una vista endoscópica, donde podemos observar la mucosa ulcerada y edematosa, que es donde señalan las imágenes, las flechas negras. Siguiente. Listo, continuando con el tema, aquí en la imagen del lado izquierdo encontramos esta imagen, la imagen A. Bueno, se refiere al el realce parietal estratificado. Tenemos un corte coronal a la altura de T1 con supresión grasa y contraste intravenoso. Por el otro lado, en la imagen B, encontramos un corte axial lava y contraste intravenoso que demuestra la típica captación parietal estratificada en capas con realce de la mucosa. Aquí encontramos las flechas azules. Estas hacen referencia al realce de la mucosa, mientras que las flechas blancas hacen referencia aquí a la serosa. Por otro lado, encontramos las flechas amarillas, que estas se refieren a la hipointensidad de la submucosa. Esto es debido al edema, ¿no? En los cortes transversales, en este caso esta imagen, la imagen B,
el asa se asemeja a una diana. Bueno, como hemos visto, el patrón de realce parietal estratificado, que es el patrón de realce en capas o signo de diana, también se ha correlacionado con la presencia del proceso inflamatorio activo de la enfermedad de Crohn. Bueno, luego encontramos estas imágenes de aquí de la derecha. Estos son pseudopólipos inflamatorios, que es el signo adoquinado, lo tenemos aquí mencionado. El corte A y el corte B son cortes coronales a nivel del colon izquierdo con engrosamiento parietal e imágenes pseudopolipoideas múltiples, que son las flechas blancas aquí chiquitas, son las que están señalando esto. Estas se correlacionan con su visión colonoscópica, que es en el patrón, el típico patrón adoquinado de la mucosa, como podemos ver aquí en la imagen C y en la imagen D, con las flechas negras señalándolo. Esta inflamación extensa, la verdad que impidió que se localice la presencia de orificios en la colonoscopía. Y bueno, acá en la A podemos ver claramente la presencia de orificios fistulosos, que se identifica claramente en una resonancia magnética. Y pues eso. Gracias. Bueno, aquí podemos ver dos imágenes. En la primera vemos una pseudosaculación debido a la presencia de la fibrosis asimétrica. Podemos, bueno, también se le conoce como signo de omega. Ahí vemos cuatro imágenes donde podemos ver que en la T es un cortexial T2 con supresión de grasas. Y también podemos ver que las flechas amarillas van a indicar un acortamiento de imagen mesentérico por los cambios fibróticos del asa ileal afectada, formando una pseudosaculación en el margen antimesentérico no fibrótico, que la vemos en la flecha de color blanca. El signo de omega generalmente, como podemos ver en la imagen, se va a deber a las fibrosis asimétricas afectando el margen mesentérico del asa, creando una pseudo dilatación del borde antimesentérico del asa. Bueno, en la segunda imagen vemos un engrosamiento parietal principalmente a la expensa de la somocosa, que es de la flecha de color blanco, pero la que está curviada, que aparece hipointensa en esta imagen axial de secuencia T2 con supresión de la grasa. También va a reflejar la presencia de hipertrofia grasa y fibrosis en el contexto de subtipo regenerativo. También hay que tener en cuenta que el signo de halo es causado por la fibrosis e hipertrofia de la grasa de la submucosa, que lo caracteriza del subtipo reparativo crónico. Muchas gracias.